Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. Los niveles de violencia, terror y censura que vivió nuestro país hace tan solo unos años atrás, bajo el poder de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, nos permitió, y por supuesto que aún lo hace, acercarnos a una comprensión y a una significancia que tuvo el teatro abierto, que fue sugerido desde un inicio como una respuesta social a la censura cultural que se estaba dando. Por supuesto que no hay que aclarar que este movimiento no fue tan sencillo debido a que se vio censurado y aquellos autores, aquellas personas que lo integraron, fueron perseguidas desde un comienzo. Para tener una idea más clara del asunto, hoy tenemos a un invitado especial, Tito Cosa. Él es uno de los protagonistas de este movimiento y está aquí para contarnos un poco cómo fue con exactitud lo que quizás pudo haber ayudado a muchas personas. ¿Qué es el teatro para usted? Y el teatro para mí es una pregunta muy difícil porque abarcaría toda la entrevista, por así decirlo, porque el teatro es algo magnífico. Pero en resumidas cuentas te podría decir que el teatro es una manera que tienen los actores de poder expresarse, de poder dar a conocer cómo está la sociedad hoy en día o en un momento determinado por medio de, bueno, de esos mismos actores que hacen que los espectadores lo sientan. Es como, podría ser leer un diario, que vos lo lees y decís, la puta madre, pasa esto, pasa aquello, pero representado en un escenario, con personas y en vivo. Haciendo referencia a lo que dijo recién, ¿cómo fue vivir en la dictadura viéndose censurado o sin la posibilidad de expresar lo que ocurría en ese momento? Y como ustedes ya saben, y como vos ya sabés, hasta hace poco tuvimos un tiempo muy complicado, un tiempo de una dictadura muy violenta, muy represiva, y fueron momentos muy difíciles, porque nosotros lo que más nos gusta es poder expresarnos, poder sentirnos libres de poder hacer lo que nosotros queramos. Y con toda esta represión, con toda esta censura que teníamos por parte de los militares, se nos hacía muy complicado poder presentar las distintas obras que teníamos pensadas. Por eso muchas veces nos metíamos en sótanos, no sabía la palabra, perdón, en sótanos para poder así hacer las obras. Y hasta imagínate que compañeros míos, que son muy reconocidos, tenían que usar seudónimos, sobrenombres para que no sean reconocidos. ¿Cuál fue su respuesta al ver la situación tan inquietante de verse obligados a dejar lo que querían hacer? Y la verdad es que nuestra respuesta fue buena, porque yo creo que cuando uno quiere hacer lo que le gusta, lo que necesita y lo que siente que está bien, no hay nada que lo pueda parar. Ni siquiera una de las peores cosas que pueda haber pasado en una sociedad. Y mucho menos si tenés un grupo de trabajo tan hermoso como el que tengo yo. Y la respuesta más grande que tuvimos nosotros fue gracias a Osvaldo Dragón, que me acuerdo que un día cayó al ensayo en un sótano, justamente, y nos dijo que nuestros archivos habían sido borrados, habían sido quemados, si no mal recuerdo, y todos reaccionamos muy mal, porque la verdad que nos cayó demasiado mal. Y él que tenía mucha ocurrencia, que tiene mucha ocurrencia, ya lo maté, perdón, eh, saltó y dijo, nosotros acá somos, lo veo acá parado, imagínate, nos dijo, nosotros acá somos 21 autores, ¿por qué no estos 21 autores hacemos 2 o 3 obras por día, hasta por semana? Y de ahí surgió la respuesta, la creación del teatro abierto. En línea con lo que dijo anteriormente, le quería preguntar, tanto para usted como para los dramaturgos, ¿cuál cree que fue la diferencia, que es la diferencia, mejor dicho, entre escribir con libertad a escribir con censura? Y la verdad que no hay que pensarlo mucho, ya las palabras te lo dicen.
escribir con censura y escribir con libertad es algo que te limita en todos los sentidos. Personalmente, yo gracias al teatro abierto y al poder no tener tanta relevancia en la sociedad en esos momentos, no me sentí tan opacado, tan presionado por parte de la sociedad, por parte de los militares. Pero en el sentido colectivo sí, se notó mucho la censura y era muy complicado poder expresarse de alguna manera porque te expresabas, decías lo que sentías, lo que pensabas y al día ya andaban preguntando por tu nombre porque no te encontraban. Y gracias al teatro abierto, todas estas expresiones que nosotros nos guardamos en nuestros interiores pudieron ser liberadas y sin un temor a que nos pudieran reprimir, ya que al tener tanta relevancia no podían accionar como ellos querían. Ok. ¿Cómo fue la apertura del teatro abierto? Y la apertura del teatro abierto surge gracias al mismo Osvaldo Dragún, que creo que fue lo que te acabo de decir hace un momento, porque me acuerdo que estábamos... no, claro, sí, surgió a partir del momento en el que él vino y nos dijo sobre que nos habían borrado todas nuestras obras, que la habían cancelado, que la habían censurado, y estábamos en la apertura, no me acuerdo bien el día que fue, pero estábamos en el Teatro Picadero, un teatro muy hermoso, que la verdad que nos sirvió como base a todo lo que nosotros necesitábamos. Y nada, estábamos un miércoles, me parece que fue el día, a las 6 de la tarde, siempre era la reunión a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde nadie va a ir a un teatro, porque es un momento laboral, un momento que nadie va al teatro a las 6 de la tarde. Entonces, nada, empezamos a ensayar así y la verdad que nos sentó muy bien por el hecho de que estábamos ensayando y ya en la puerta, yo no te puedo explicar la cantidad de gente que había esperando para entrar. Era increíble que pudiéramos lograr tan rápidamente lo que nosotros pensábamos, que era el poder demostrar y poder hacer sentir a la gente que no era solamente un movimiento artístico, sino que un movimiento político, un movimiento social. ¿Cómo fue que llevaron a cabo el teatro abierto? Y lo llevamos a cabo ese mismo día por medio de obras teatrales, obviamente, que se dividieron en 7 días, si no mal recuerdo, con muchas obras en cada una. Si te digo la verdad, la cantidad de obras que había, yo no te puedo dar un número exacto, pero eran muchísimas. Y las primeras obras fueron en el Teatro Picadero. Bueno, pasó el tiempo y a la semana de que arrancó este teatro abierto tan reconocido, los militares no tardaron en accionar y hubo un atentado, que la verdad a mí no me gusta mucho hablar de ese tema porque fue un atentado a la sociedad, un atentado a la libertad que se llevó a algunos compañeros míos, como también a civiles que estaban disfrutando de lo que nosotros estábamos proponiendo. Pero lo que no nos detuvo fue el hecho de que yo siento que si yo hubiese sido una de esas víctimas, las personas que estarían en mi lugar seguirían haciendo teatro abierto, seguirían intentando generar algo en la sociedad para poder así cambiar ese silencio que había en esos momentos. Y reaccionamos de una manera buena porque ni siquiera le respondimos, ni siquiera nos defendimos, sino que fuimos más inteligentes, fuimos más lógicos y seguimos trabajando, seguimos movilizándonos y nos cambiamos al teatro que está ubicado en la Avenida Corrientes, que en este momento no me acuerdo el nombre. Sí, una zona bastante comercial. Sí, una zona bastante comercial, porque aunque vos no lo creas es un punto muy estratégico, el Teatro Tavares, ahí me acordás el nombre, un teatro muy hermoso, un teatro muy grande, que la verdad nos sirvió para poder llenar mucho, para poder expandir nuestro deber, por así decirlo. Y era una zona bastante comercial por el hecho de que al haber tanta gente caminando constantemente, porque viste que Avenida Corrientes es una zona muy comercial, era imposible que intentaran hacer un atentado hacia nosotros. Entonces nos sirvió para poder así seguir con nuestras ideas. ¿Y por ese tiempo, qué obras fueron las que solían presentar con más frecuencia? Y muchas de las obras que solíamos presentar con más frecuencias
eran, por mi parte, eran obras escritas por mí con sentimientos propios míos, y si te digo ahora se va a extender mucho. La que más puedo decir que fue más reconocida por mi parte, que hasta creo que el día de hoy la siguen representando, es decir, sí, una obra muy, muy interesante, que creo que esa misma obra la están produciendo y la están haciendo acá, me parece, en Bolívar. Sí, si bien el teatro abierto surgió por el 82, como se estaba dejando de lado ya la censura, la primera obra que se presentó, además de esa, la que dijiste vos, fue la historia de So, en el Teatro Artecón, acá en Bolívar. Teatro abierto a nivel local, se hizo una sola obra, que es Historia de So, que la repuse yo, que era el estreno, que lo hicimos en adhesión a Teatro Abierto, yo no recuerdo si 83 o 84. En ese momento había, digamos, básicamente, primero, en ese momento, a ver, Teatro Abierto empieza, si mal no recuerdo, en el 82, ¿no? Las primeras, a nivel nacional. 81. O en el 81, sí, después de que le ponen y enseñan el teatro. Sí. Bueno, yo vengo en el 81 a Bolívar y fundo Artecón. Hacemos la primera obra que hacemos, pero no estábamos dentro de Teatro Abierto. No. Era la primera obra que se hacía en Artecón. En ese momento estrenamos Historia del So, que es una obra que yo repongo, la hago en la Plaza Mitre, donde está, veo que está en el Skypark, por ahí, donde estaba la pérgola, ¿se acuerdan? Bueno, ahí hacemos la obra, que es una obra que se desarrolla en el Central Park de Nueva York. Por lo tanto, se me prestaba la plaza como escenografía natural. Y esa es la obra que hace Artecón, no recuerdo la fecha, tendría que buscar, pero fue en adhesión a Teatro Abierto. Se hacía teatro en todas partes del país. Había una serie de obras relativamente cortas. Nosotros no teníamos ninguna ensayada de las obras que se habían propuesto en Teatro Abierto y adherimos al movimiento de Teatro Abierto con esta obra de Edward Olby, Historia del So, Artecón. De todas maneras no había muchos grupos de teatro. En ese momento estaba Artecón y estaba el Magrullo. Pero después no había un gran movimiento de Teatro Abierto, salvo los que estábamos por ahí más en Artecón, que íbamos, algunos fueron a ver algunas obras y eso. Digamos que, bueno, así, obvia censura no tuvimos nosotros, a partir de ese momento, acá en Bolívar por lo menos. A mí me tocó por ahí, durante la dictadura, me tocó estudiar, yo estaba estudiando en La Plata encima. Bueno, sí, pero es en la década anterior, en la década del 70, no en la década del 80. Yo a principios del 80, en abril del 81, yo estoy de vuelta acá en Bolívar y ahí es donde empiezo a trabajar. Pero bueno, y Teatro Abierto, nosotros después, por supuesto, presentamos muchas obras de Teatro Abierto, porque una de las cosas que tenía Teatro Abierto es que se hicieron obras que tenían que ver, que primero y principal eran cortas, y después que de alguna manera criticaban el proceso, o la dictadura, mejor dicho, más que proceso. Ya les digo, prácticamente arranca la década del 80 con una especie de soltar el cinturón de la presión que ejercía la dictadura sobre la gente, y prácticamente no hay, yo por lo menos yo no conocí, a mí personalmente no la tuve. Si tuve alguna censura era de algún grupo en particular, que por ahí nostalgioso y rememoraba los años que habían pasado en la dictadura, pero eran tonterías, digamos, no era un plan sistemático aplicado a toda la cultura, sino que por ahí, algunos estábamos como marcados, pero bueno, la amplitud de la apertura democrática permitía que conviviéramos perfectamente bien las distintas ideologías, las distintas posturas. El 80 en todo caso fue como una primavera, un despertar de la agonía y de la muerte, del terror que significaron esos años desde el 76, del 24 de marzo del 76.